Buenos días, ingeniero. Voy a realizar la exposición de las etapas de simulación de los cuatro libros que teníamos que investigar. El primer libro que teníamos que copiar era Discrete Event System Simulation de Jerry Vance. La primera etapa es formulación del problema. En esta etapa, todo estudio comienza con la exposición del problema, proporcionando por los responsables políticos. El analista se asegura de que se entienda claramente si es elaborado por el analista. Los responsables políticos deben comprenderlo y estar de acuerdo con él. La segunda etapa es establecimiento de objetivos y plan general del proyecto. Los objetivos indican las preguntas que se deben responder mediante la simulación. Un plan general debe incluir una declaración de los sistemas alternativos, un método para evaluar la efectividad de las alternativas, planes para el estudio en términos del número de personas involucradas, costos del estudio, el número de días requeridos para llevar a cabo cada fase de trabajo con los resultados anticipados. La tercera etapa es la conceptualización del modelo. La construcción del modelo de un sistema es probablemente tanto un arte como una ciencia. El arte de modelado se ve reforzado por la capacidad de abstraer las características esenciales de un problema, seleccionar y modificar los supuestos básicos que caracterizan al sistema, enriquecer y elaborar el modelo hasta obtener una aproximación útil. La siguiente etapa es la colección de datos. Debe existir una interacción entre la construcción del modelo y la recopilación de los datos de entrada necesarios. Se deben recopilar datos del tipo objetivo. El siguiente es la transcripción del modelo. Tenemos que usar un lenguaje de programación como como Java, como C, como C Sharp para transcribir nuestro modelo. La siguiente etapa es la verificación. Se refiere al programa informático y a la comprobación del rendimiento, si los parámetros de entrada y la estructura lógica están correctamente representados. La verificación se da por completa. La siguiente etapa es la validado. Es la determinación de que el modelo es una representación precisa del sistema y arroja los datos esperados. La etapa 8, el diseño experimental, se debe determinar las alternativas que se van a simular. Las alternativas que se simularán pueden depender de las ejecuciones. Para cada diseño del sistema se debe tomar decisiones con respecto a duración del periodo de inicialización, duración de las ejecuciones de simulación, número de réplicas que se realizarán de cada ejecución. La etapa 9, producción y análisis. Se utiliza para estimar las medidas de rendimiento para los diseños de sistemas que se están simulando. La etapa 10, más caseras o más ejecuciones, basándose en en el análisis de las series que se han completado. El analista determina si se necesitan series adicionales y qué diseño debe seguir esos experimentos adicionales. La etapa 11 es la documentación y presentación de informe. Existen dos tipos de documentación: documentación del programa y documentación del proceso. La etapa 12, implementación. El éxito depende de los pasos previos. Si el usuario del modelo ha participado activamente y comprende la naturaleza del modelo y sus resultados, aumenta las posibilidades de que la implementación sea satisfactoria. El siguiente libro es Simulación, un enfoque práctico de Raúl Cosmo. La primera etapa es definición del sistema. Para tener una definición exacta del sistema que se desea simular, es necesario realizar un análisis preliminar del mismo para determinar su interacción con otros sistemas y sus restricciones. La siguiente etapa, la etapa 2, es cuando ya se la formulación del modelo. Cuando ya se han determinado los resultados que se espera obtener del estudio, el siguiente paso es definir y construir el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. La etapa 3, colección de datos. Es importante que se defina con exactitud los datos que se van a usar para producir los resultados deseados. Etapa 4, la implementación del modelo en la computadora. Es, mm, se- Aquí se decide si se va a utilizar un lenguaje de programación como Java, C o Fortran, o si utilizará algún paquete de simulación como GPP, Simula o SimScript.
La siguiente etapa, la etapa 5, es la validación. Aquí podemos detallar deficiencias en la formulación del modelo o en los datos utilizados. Las formas más comunes de validar es la opinión de expertos sobre la utilización de la simulación, la exactitud con que se predicen datos históricos, la exactitud en la predicción del futuro, la comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que se hacen fallar al sistema real, la aceptación y confianza del modelo de la persona que hará uso de los resultados que arroje la simulación de simulación. La etapa 6 consiste, que es la experimentación, consiste en generar los datos deseados y realizar análisis de sensibilidad de los índices requeridos. La etapa 7, interpretación. Se interpretan los resultados que arroja la simulación y en base a esto se toma una decisión. La etapa 8 es documentación. Requerimos dos tipos de documentación: documentación de tipo técnico y manual de usuario. El tercer libro es Simulation Modeling and Analysis de Averill. La primera es formular, la primera etapa es formular el problema y planificar el estudio. El problema de interés es planteado por el gerente. Es posible que el problema no se plantee correctamente y a menudo es necesario un proceso iterativo. Especificamos los objetivos generales del estudio, las preguntas específicas que se debe responder, las medidas de rendimiento que se van a utilizar, el alcance del modelo, los plazos para el estudio y recursos necesarios, y seleccionamos el software del modelo. La etapa 2 es recopilación de datos y definir un modelo. Recopilar información sobre la estructura del sistema y los procedimientos operativos. Delinear la información y los datos anteriores en un documento escrito de supuestos. Recopilar datos, si es posible, sobre el rendimiento de un sistema existente. Elegir el nivel de detalle del modelo. No debe hacer una correspondencia uno a uno entre cada elemento del modelo y elemento correspondiente del sistema. G. Comenzar con un modelo simple y mejorado según sea necesario. Rara vez será necesario modelar cada aspecto del sistema para tomar decisiones eficaces y ello podría dar lugar a un tiempo de ejecución excesivo del modelo, al al incumplimiento de los plazos o la ocultación de factores importantes del sistema. Interactuar con el gestor. En la etapa 3 es válido el documento de supuestos. Realizar un paso estructurado del documento de supuestos ante una audiencia de gerentes, analistas y expertos en la materia. Esto ayudará a garantizar que los supuestos del modelo sean correctos y completos. Promoverá la interacción entre los miembros del proyecto. Promoverá la apropiación del modelo. Se llevará a cabo antes de que comience la programación para evitar una reprogramación significativa más adelante. En la etapa 4, construya un programa informático y verifíquelo. Bueno, como en las anteriores etapas, se usa un programa un lenguaje de programación como C, C Sharp o Java y un software de simulación como Arena Extend, Flexim y ProModel. Y tenemos que verificar, depurar el programa informático de simulación. La etapa 5 es realizar pruebas piloto. Realiza pruebas pilotos con fines de validación en el paso 6. La etapa 6 es válido el modelo programado. Si existe un sistema, comparar las medidas de rendimiento del modelo y del sistema para el sistema existente, independientemente de si existe un sistema, los analistas de simulación y los expertos de la materia deben revisar los resultados del modelo para verificar su corrección. Al utilizar un análisis de sensibilidad para determinar qué factores del modelo tienen un impacto significativo en las medidas de rendimiento y por lo tanto deben modelarse con cuidado. La etapa 7 es diseñar experimentos. Tenemos que especificar lo siguiente en cada configuración del sistema de interés: duración de cada simulación,
y duración del periodo de calentamiento, si procede. Número de simulaciones independientes utilizadas, diferentes números aleatorios, lo que facilita la construcción de intervalos de confianza. La etapa 8 es realizar corridas de producto. Corridas de producto son hechas para usarse en la etapa 9. La etapa 9 es analizar los datos de salida. Dos objetivos principales en el análisis de los datos de rendimiento son determinar el rendimiento absoluto de determinadas configuraciones del sistema y comparar configuraciones alternativas del sistema en un sentido relativo. La etapa 10 es documentar, presentar y utilizar los resultados. Documentar los supuestos, el programa informático y los resultados del estudio para su uso en proyectos actuales y futuros. Presentar los resultados de estudio, analizar el proceso de creación y validación de modelo para promover su credibilidad. Los resultados se utilizan en el proceso de toma de decisiones y son válidos y creíbles. Bueno, el siguiente libro es Simulación y Análisis de Sistemas con ProModel, de Eduardo García. Aquí también tiene etapas y la primera etapa es definición del sistema bajo estudio. Se debe comprender a fondo el sistema modelar, establecer los objetivos del estudio, los supuestos del modelo, las variables de decisión, sus interacciones y los límites del modelo. Es fundamental contar con suficiente información para crear un modelo conceptual que incluya fronteras, componentes, flujos, recursos y variables clave del problema. Generación del modelo de simulación base. Una vez que se ha definido el modelo conceptual, se desarrolla un modelo de simulación base, que sin ser demasiado detallado, debe traducir la información del sistema a un lenguaje de simulación. También es el momento adecuado para definir animaciones si se necesitan o incorporar variables aleatorias con sus respectivas distribuciones de probabilidad. La etapa 3 es la recolección y análisis de datos. Durante esta etapa se recopila información estadística de las variables aleatorias del modelo. En el paralelo al desarrollo del modelo base, es crucial identificar datos útiles para determinar las distribuciones de probabilidad. Si los datos no están disponibles o son poco confiables, se deben realizar estudios estadísticos adicionales. Una vez analizadas todas las variables, se podrán construir una versión preliminar del modelo de simulación. La etapa 4 es la generación de un modelo preliminar. En esta etapa se integran los datos analizados, los supuestos y la información necesaria para construir un modelo que presente fielmente la realidad. Si no se cuenta con datos estadísticos, se pueden usar rangos estimados o valores constantes definidos con el cliente. El simulador también puede sugerir distribuciones comunes según su experiencia. Al concluir, el modelo queda listo para su primera verificación, comparándolo con la realidad. La etapa 5 es la verificación del modelo. Es fundamental verificar los datos y la programación para asegurar que todos los parámetros funcionen correctamente. Tras esta verificación, el modelo puede ser validado comparándolo con la realidad del problema que se representa. La etapa 6 es la validación del modelo. La validación del modelo implica realizar pruebas con datos reales para observar su comportamiento y comparar los resultados con la realidad. Si se simula un proceso existente, se espera que el modelo reproduzca su comportamiento actual. En cualquier caso, el analista debe conocer a fondo el modelo para explicar posibles discrepancias con las expectativas de los clientes. La etapa 7 es la generación del modelo final. Una vez validado el modelo, el analista puede iniciar la simulación para estudiar el comportamiento del proceso, si se busca comparar distintos escenarios de un mismo problema. El modelo validado se convierte en el modelo raíz y el siguiente paso consiste en definir los escenarios que serán analizados. La etapa 8, determinar la opción de los escenarios para el análisis. Después de validar el modelo, es necesario acordar con el cliente los escenarios a analizar, comúnmente definidos como pesimistas, optimistas, intermedio, según la variable de respuesta más relevante. No obstante, como no todas las variables responden igual, puede ser necesario aplicar este enfoque a varias de ellas, lo que podría generar una gran cantidad de combinaciones y aumentar significativamente los costos y tiempos de simulación.
Para enfrentar esto, muchos programas de simulación incluyen herramientas que permitan ejecutar múltiples réplicas sin animación, optimizando el proceso y generación resultados estadísticamente útiles. Además, el analista puede proponer escenarios clave para reducir el número total de combinaciones. En la etapa 9 es el análisis de sensibilidad. Una vez obtenidos los resultados de los escenarios, es fundamental aplicar pruebas estadísticas para compararlos y determinar cuál ofrece mejores resultados. Si dos escenarios muestran resultados similares, se deben analizar sus intervalos de confianza. Si no se superponen, se pueden afirmar con certeza estadística que sus resultados son diferentes. En cambio, si los intervalos se cruzan, no es posible definir cuál es mejor. Para identificar un escenario ganador, será necesario aumentar el número de réplicas o el tiempo de simulación con el fin de reducir los intervalos de confianza y mejorar la precisión en la comparación. En la etapa 10 es la documentación del modelo y sugerencias y conclusiones. Después de analizar los resultados, es fundamental documentar completamente el modelo para facilitar futuros ajustes. Esta documentación debe incluir los supuestos, distribuciones de las variables, alcances, limitaciones y detalles de programación. Además, es importante agregar sugerencias sobre el uso del modelo y los resultados obtenidos para hacer el reporte más completo. Finalmente, se debe representar las conclusiones del proyecto, que servirán para elaborar los informes ejecutivos de la presentación final. Esas serían las 10 etapas. Muchas gracias.